Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este jueves 25 de marzo. Hoy estábamos recordando con unos amigos, hoy habría sido el cumpleaños 93 de Julio César Trujillo. Saludos a Marta, su esposa, pero con otro dolor y otra pena, ¿no? Hoy me informaron hace un momentito que falleció el ex legislador y ex prefecto de Cotopaxi, Osvaldo Coronel Arellano. Un abrazo a la distancia y un saludo a su familia en la ciudad de La Tacunga. Bueno, el día de ayer también en el Jardín Botánico se presentó la orquídea Diana Salazar Méndez, un lindo gesto de un grupo de mujeres, pero además se reflexionó sobre el papel de la fiscal general del Estado. Ustedes podrán observar la orquídea va a estar en el Jardín Botánico, los que pueden vernos podrán presentar, diríamos, podrán observar. La orquídea es una flor, comentábamos con los compañeros de Democracia TV, una flor especial, ¿no? Con unas características distintas a todas las flores, pero un homenaje en donde Yolanda Cacabat se decía, esto nos invita a ser prisioneros de la esperanza, y Rosario Utreras decía, esto nos invita a tener fe en que la impunidad no puede pasar. Pero bueno, ahora vamos a iniciar esta mañana de diálogos y conversaciones. Perdón, ya. Está con nosotros ya el secretario general de Pachacútec, Darwin Pereira, y claro, ellos han tomado una decisión, pero antes de hacerle una consulta al señor Pereira, sí me gustaría que podamos escuchar o recordar, no sé si ya lo tenemos o no, a medida del diálogo le podemos hacer escuchar de señor Darwin Pereira, el secretario general de Pachacútec. Bienvenido, buenos días, Darwin. Un primer acercamiento entonces a la decisión de ustedes de optar por el voto nulo, ¿no? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, licenciado. Un saludo a usted, a la culta audiencia, muy amable por esta invitación. Siempre gustoso atender a los medios de comunicación acá en Quito, que aunque no es mi tierra, nos tiene un poco congelándonos por el frío, pero aquí estamos contentos de estar por acá. Bien, nosotros hemos tomado en realidad una decisión en base a una consulta, una decisión yo diría absolutamente democrática, porque la semana pasada, hace 8 días, 10 días atrás aproximadamente, habíamos solicitado a todas las provincias que por favor hicieran consultas en sus territorios, en sus cantones, en sus parroquias, en sus comunas, y con esa decisión llegaran acá al Consejo Político Nacional, así se denomina la instancia orgánica que acaba de tomar esta decisión, para poder ahí escuchar cuál era el pronunciamiento de ellos y a través de un proceso democrático de votación por provincias, por miembros del Consejo Político, poder determinar cuál sería nuestra decisión. Nuestra decisión ha sido optar por el voto nulo, y en ese contexto ahora mismo el país ha escuchado nuestra decisión, y vamos prácticamente en ese camino, en esa línea de no optar, de no hacernos responsables por ninguno de los dos candidatos que no representan las opciones nuestras. Pero más que eso, licenciado, más que eso, el razonamiento que ha habido al interior del movimiento del voto nulo ha sido en contra de este proceso que prácticamente ha sido, por decirlo menos, oscuro, por decirlo menos, teñido de un sinnúmero de irregularidades que a nosotros nos deja mucha tela de duda que al menos uno de los finalistas no debió haber estado ahí. Bueno, pero si el proceso era oscuro, Darwin, quiero saludar al arquitecto y periodista Lolo Echeverría, que nos acompaña en esta mañana. Pero Darwin, si el proceso es oscuro, no es para una persona, el proceso es oscuro y no hay ni el primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, sino que el proceso, dependiendo de lo que se diga, cuando usted dice por lo menos uno no debió haber estado ahí, entonces ya no es el proceso oscuro, sino hay casi una imposición. Pero ustedes han tenido un éxito político con el señor Pérez, con el señor doctor Pérez.
¿no piensa que se puede diluir con esta posición ambigua del voto nulo y de la provocación de un modelo democrático en el que ustedes en definitiva logran tener un tercer puesto apretado, pero con una gran representación, Darwin? Yo creo que no, yo creo que el país ahora mismo tiene los ojos puestos sobre nosotros y el éxito o fracaso de este repunte que tuvimos gracias a nuestro hermano Yacu Pérez, a quien le estamos muy agradecidos y muy reconocidos y sigue siendo un actor muy importante en nuestro movimiento, va a depender mucho de lo que hagamos en la Asamblea. Yo creo que las elecciones terminan el 11 de abril y luego de eso viene un momento en el que vamos a ver un país en el que con nuevos actores, nuevos totalmente todos, porque prácticamente la mayoría de los asambleístas no son reelectos, somos asambleístas nuevos. Yo en mi caso es la primera vez que llego a la asamblea y en ese sentido creemos que va a depender mucho, en el caso de Pachacuti, de la actuación de ese bloque de asambleístas en la asamblea para determinar si el pueblo ecuatoriano se equivocó o no al habernos otorgado todo este cúmulo de confianza que está determinando ahora mismo que seamos 27 guerreros que vamos a estar en la Asamblea Nacional por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Permítame entonces volver donde el licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, buenos días. La decisión de Pachacútec, y estamos conversando con su secretario general y asambleísta electo, Darwin Pereira. Darwin dice, ahí están las condiciones, y sobre todo también dice una manifestación contra lo oscuro, lo que ellos encuentran malo en el proceso. Y entonces deciden votar, no, ir a promover, no sé si a promover, pero por lo menos proponer que el voto nulo es una opción. ¿Cuál podría ser entonces el análisis? ¿Hace bien Pachacútec en ir por esta posibilidad? Lolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para Darwin y para la audiencia. Me parece una apuesta muy alta de Pachacútec. Es alta la apuesta porque el voto nulo se va a medir en la segunda vuelta. El voto nulo ha llegado en el peor de los casos al 11%. Si en esta ocasión tiene el 12%, el 13%, quiere decir que se va a medir cuántos seguidores tiene Pachacútec. Esa es la apuesta que hace. Entonces, si es que los seguidores no obedecen, no acatan esta decisión de la directiva, entonces puede quedar una directiva sin convocatoria. Esa es la apuesta que están haciendo. Y me parece a mí que es una apuesta que no es totalmente democrática porque no se le puede quitar la libertad a los seguidores para que elijan en la segunda vuelta a su candidato. Votaron por el candidato de Pachacútec en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya no es candidato, tienen otros dos candidatos. La libertad democrática debería permitirles y seguramente la mayoría votará por uno de los dos candidatos. Yo creo que Pachacútec desperdicia una oportunidad colosal que le ha dado el pueblo ecuatoriano, porque siempre Pachacútec ha tenido el voto del sector indígena. En esta oportunidad ha tenido por primera vez la posibilidad de traspasar ese límite y convertirse en un candidato para todos los ecuatorianos. Y creo yo que la razón es porque por primera vez presenta un proyecto para todos, no para gobernar al sector indígena, sino un proyecto para gobernar el Ecuador, a todos los ecuatorianos. Y por eso conquista un sector urbano, a los jóvenes, a los ecologistas, es decir, sectores diferentes de la sociedad. Debía de ser consecuente con ese electorado que le ha dado el voto y no volver a convertirse como los líderes de la CONAIE, en líderes revoltosos, rebeldes, protestatarios, que no conciben la política sino como protesta, no como el mandato de gobernar y de proponer
un proyecto para todos los ecuatorianos. Así que en definitiva me parece que hacen una apuesta muy alta y desperdician la confianza que recibieron de sus electores. Darwin, esta reflexión que compartimos con usted les lleva también, o sea, ustedes a más de la posición política de reivindicación permanente, nadie puede desconocer las luchas que usted mismo ha dado, pero Darwin, esta reflexión que hace Lolo, ¿qué tal si el voto nulo no repunta? Y claro, y Pachacútec se queda entonces, renuncia un poco a ser la voz de quienes votaron, renuncia, usted nos ha dicho, no, vamos a estar ahí 27 guerreros, pero renuncian al proyecto nacional y vuelven a lo étnico, al etnocentrismo. Darwin, eso no es, reflexionaron eso también, Darwin. Sí, por supuesto que lo reflexionamos. Muy interesante el análisis que hace el arquitecto Lolo y en verdad no es que no lo hayamos hecho, sí lo hicimos nosotros también en el movimiento. ¿Qué pasa si el voto nulo no es, por decirle de alguna manera, el 20% que prácticamente fue la votación que nosotros sacamos? Yo creo que evidentemente es el primer análisis que uno hace respecto de tomar esta decisión, pero nosotros también estamos conscientes de que es al no ser ya al no estar ahí nuestro cuadro, al no estar nuestro líder ahí, es prácticamente imposible decirle a las bases, este es un voto obligatorio, esta es nuestra carta de salida, esta es nuestra válvula de escape de este estado injusto, inhumano que tenemos. Evidentemente, si no queremos o no queríamos y no lo vamos a hacer, hacernos responsables de ninguna de las dos tesis. Tenemos ahí dos tesis que para nosotros no encajan o por lo menos no llevan nada de lo que nosotros hemos propuesto. Los unos por un lado queriéndole meter la mano al Banco Central y los otros por otro lado queriendo privatizar la salud y la educación, obviamente nos ponen en una encrucijada que nosotros no podríamos hacernos responsables de aquello. Nosotros, en ese sentido, teniendo un Consejo Nacional Electoral que hizo y deshizo de este proceso como le dio la gana, que cogió unas urnas que no las quiso abrir, a pesar de que nosotros le dijimos, miren, nosotros acá tenemos las actas que ustedes las deberían tener, entonces, ¿qué votos le mostraron al país? Cuando nosotros le estamos demostrando con pruebas, más de 30,000 actas, de que este proceso estaba viciado de irregularidades, y cuando le dijimos inclusive al país en cadena nacional, en ruedas de prensa que hicimos, en el sentido de que, miren, no se trata de que ganemos nosotros, se trata de que el proceso resulte transparente. Si gana el señor Lazo, perfecto, no hay problema, seremos los primeros en aceptar nuestra derrota, pero no quisieron hacerlo de esa manera. Frente a ello, frente a esas irregularidades, a esa injusticia que se cometió con nosotros, lo mínimo que podemos hacer es rechazar este proceso. Pero de ahí creer que nosotros vamos a mandar como otros, o como en otros partidos, que lo que dice el jefe o el dueño del partido tienen que toditos hacerlo obligatoriamente, si no el jefe gruñe, se pone bravo, grita, zapatea. No, acá nosotros somos profundamente democráticos. Evidentemente, no todos los que votaron por Pachacuti van a votar por el voto nulo. Y dejamos en ese sentido claro, sentado, de que podrán votar por quienes ellos deseen, porque al final del día el voto es secreto, nosotros no mandamos sobre ellos, no nos creemos dueños de su pensamiento, agradecemos por el contrario esa enorme confianza que, como bien ha dicho el arquitecto, ahora mismo rebasó el tema indígena, ahora rebasó al tema urbano. Yo mismo vengo de ganar en una provincia completamente urbana, muy alejada del tema indígena, soy del Oro. Imagínense ustedes de dónde nosotros venimos poniendo asambleístas. Ponemos asambleístas en el Guayas y ponemos asambleístas que tienen una alta votación en el tema urbano. Yo creo que en ese sentido nos va a pasar nuestro agradecimiento, y por eso es que vamos ahora mismo a cifrar nuestros ojos, nuestras esperanzas en la Asamblea Nacional, y para ello estamos trabajando una agenda legislativa muy fuerte, muy propositiva y muy proactiva para los próximos días. Y entonces, claro, pero fíjese usted que la fuerza que le sigue, que la encabeza el señor Arauz, que la encabeza el señor Herbas, digamos así, los dos finalistas entre Arauz y Lazo, pero ustedes, digamos, tenían, y el señor Herbas nos dijo ayer el día lo que pensaba él, o sea, él asumiendo, diciendo, sí, el partido ha resuelto esto, pero yo tengo este criterio. Esto es lo que piensa el señor Herbas. No votar nulo ni blanco, porque es perder un derecho, y algo fundamental en nuestro pensamiento es que los derechos hay que cuidarlos, los derechos no son irrenunciables y son innegociables. El segundo, que
un modelo que ya lo hemos vivido más de 10 años y que no ha funcionado y que nos dejó estos otros 4 años, ni en lo económico, ni en lo social, ni en esa división de los ecuatorianos ha funcionado. Y aquí la invitación que yo le hago al candidato Lasso es que nos dé la oportunidad, que nos permita a los ecuatorianos el 11 de abril votar por convicción, que no vayamos a votar por el menos malo, que votemos por el Ecuador, por el país. Y por eso la invitación es que acoja las agendas que nosotros desarrollamos, justamente proponiendo a los ecuatorianos en lo que fue la campaña, porque eso es lo que nosotros pensamos que necesita el Ecuador. Y ahí hay varias agendas y también hay unas líneas rojas. Por ejemplo, una línea roja es que no se puede privatizar la salud. Lo decía en campaña y lo repito, tenemos que evitar un incendio social en nuestro Ecuador. Entonces, y aquí tenemos una oportunidad histórica, y la oportunidad es mostrarle a los ciudadanos, mostrarle a todo el Ecuador que sí se puede sumar, que sí se puede aportar sin necesidad de cogobernar. Esta es, digamos, otra posición, Lolo. Darwin dice sí. No es que vamos a obligarles, esta es una propuesta política, pero Herbas dice, tampoco es que yo puedo obligar, yo tengo mi voto, pero esta es mi reflexión. Los dos siguientes, que suman entre el 34-35% de la votación, porque los otros suman más del 50%, los dos siguientes, diríamos, estos dos grupos que además van a ser en el Parlamento una fuerza que deberán también dialogar para eso, deben tomar en cuenta lo que dice Javier Herbas, que al principio dijo, bueno, me voy a trabajar hasta luego, pero no, ya volvió y dijo la reflexión que hizo ayer, Lolo. Sí, me parece que esa es una posición democrática, porque en democracia la lógica conduce a los acuerdos. Hay que hacer acuerdos para vivir en democracia, porque nadie tiene la mayoría. Nadie conquistó la mayoría absoluta. En esas condiciones, entonces nadie puede gobernar solo. Hay que hacer acuerdos. Entonces, con mayor razón, si es que en la asamblea tampoco hay mayoría y van a ser obligatorios los acuerdos. Entonces, lo que ha hecho Izquierda Democrática tiene esa lógica democrática. Mire, nosotros tenemos la posibilidad de apoyar a uno de los dos candidatos. Queremos saber qué ofrecen los candidatos, qué posición está más cercana a nosotros o qué pueden recoger de nuestra propuesta. Y esto es factible, esto es lo lógico. En el caso de Pachacuti, es una posición evasiva que se margina de la democracia, porque el voto nulo es un voto protesto, un voto de rechazo. Entonces, si es que no aceptaron este modo de manejar, de promover, de organizar el proceso, bueno, la obligación democrática era protestar, volver a corregir, no es la primera vez. Muchos candidatos en el pasado denunciaron fraude, pero después escogieron a uno de los candidatos o dejaron en libertad a los adherentes para que voten por quien crean conveniente. Es decir, esto de dejar en libertad, esto es apoyar la democracia, pero no marginarse de ella. De manera que me pareció exagerada y una apuesta riesgosa además, ¿no? La posición. Esa apuesta que Lolo Echeverría señala como riesgosa, pero además que no ha tomado en cuenta que en la segunda vuelta, en este balotaje, está el representante de alguien que decía lo siguiente sobre el movimiento indígena. Esto decía el expresidente y principal actor también, así resultó en esta campaña. No respetan la democracia, se creen república independiente, se dicen ancestrales y creen que pueden someter a todo el mundo. ¡Ya basta! Yo soy indígena
y voy a mandar sobre el resto. Ya basta, que se bajen de esa nubecita rosada, que se les acabe la prepotencia y el engreimiento. Vayan a ordenar a sus casas, señores, en su soberbia, que se han creído, que se ubiquen un poquito. Aquí hay gobierno, aquí hay presidente de la CONAIE, que no representa a nadie. Esa supuesta dirigencia indígena que quiere hacer una república independiente. Se repartían la patria cual botín entre piratas. Bueno, esto es la otra opción, Darwin, y esa opción es difícil. ¿Cómo entendemos el resto? Incluso cómo entienden los que votaron por ustedes y no por la opción de este discurso que acabamos de escuchar. Ustedes no toman una decisión. ¿No es un poco, si bien es cierto, usted dice vamos a responder desde la Asamblea, usted mismo va a tener y esperamos contar con usted en estos micrófonos permanentemente para el análisis y el seguimiento de su trabajo? Pero este discurso no les recuerda esta confrontación, esta falta de democracia, esto de aislarse, como dice Lolo Echeverría, Darwin. Para nada, porque como bien lo ha dicho también el compañero Lolo Echeverría, es un voto protesta, ¿no? Es una forma también de nosotros decir, bueno, aquí las cosas no están bien, esto no está bien, este no es un sistema que está funcionando bien, es un grito al mundo de decirle, Pachacuti, la segunda fuerza política más importante de este país, y lo digo por la Asamblea, está diciendo de que aquí pasa algo, y aquí está pasando algo muy oscuro. En ese sentido es que nosotros hemos decidido votar nulo. Ya en el ejercicio del poder, ya no seremos pues los 4 o 5 asambleístas que éramos antes. Ya no permitiremos que cualquier mangajo, cualquier malcriado venga y hable las tonteras que acabamos de escuchar. Cuando lo haga, vamos a pararnos duro sobre la base social que nosotros tenemos y exigirle respeto. Y se lo vamos a exigir con las leyes que se van a aprobar en la Asamblea, con los exhortos que vamos a proponer en la Asamblea y con la libertad que vamos a tener en la Asamblea para llegar a acuerdos y poder proponer leyes para el país. Ya estos malcriados se van acabando porque ahora sí hay un movimiento fuerte que desde la Asamblea le va a saber responder. Cuando él decía esas cosas era porque tenía una Asamblea sumisa que respondía a sus intereses y que no hacía absolutamente nada por el bienestar del país. Ahora cambian las cosas y va a tener quien le responda a la altura y en el momento oportuno. Pero entonces, ¿no era mejor ahí, Darwin, por responsabilidad con los electores que votaron por ustedes, dejarles, como dice Lolo, dejarles en libertad en el ejercicio de la democracia y no tener esta posición tan dura, que es la que me permito repetirle? El voto nulo es esa apuesta fuerte que dice Lolo, porque pueden medirles y no necesariamente. ¿Qué tal si dicen subió el voto nulo en 2 o 3%, volvieron a lo que normalmente era Pachacútec y la CONAIE juntos? Esa reflexión es la que nos queda un poco obscura, Darwin. Yo creo que el país debe superar los análisis políticos que se hacen del escritorio. Este país aprendió que la aceptación del pueblo, que el pueblo piensa distinto en los análisis políticos, piensa distinto en lo que dicen incluso las encuestas. Mire usted cómo fallaron las encuestas en el caso nuestro. Yo creo que ahí este país debe entender que ahora hay una forma diferente de hacer política y esa política es cuando la gente está cerca del pueblo. Más allá de lo que saque el voto nulo, el respaldo de nosotros va a estar por las acciones que nosotros mañana hagamos o no hagamos. Yo le pongo una reflexión, por ejemplo, un ejemplo importante. Si nosotros mañana sacamos, por decirlo de alguna manera, el 25%, a lo mejor los analistas, los análisis dirán, chuta, el voto de Pachacuti subió porque, miren, logró trepar, duplicar el voto nulo de su promedio normal, de su promedio general. Y si nosotros vamos y hacemos un pésimo trabajo en la Asamblea, por más que hayamos ganado con el voto nulo, o sea, todo el respaldo, el andamiaje que tenemos se va a venir al piso, o sea, la gente nos va a estar mirando, va a estar esperando resultados de toda esta responsabilidad que nos entregó. 1, 2, yo creo que es importante también tener en cuenta un detalle muy, yo diría, valga la redundancia, muy importante, peso, ¿no? Yeah. Sí, un detalle de que nosotros, si dejábamos en libertad las bases, era como decir, bueno, aquí no pasó nada, ya están dadas las cosas, cada quien por su camino, señores, no tenemos nada que hacer y vámonos, ¿no? Yo creo que muy bien lo ha expresado don Lolo, este es un voto protesta, un voto de rechazo.
Ni siquiera es un voto de rechazo a ninguno de los dos candidatos, es un voto de rechazo al sistema, a lo que está pasando. Esto no puede volver a pasar. De hecho, hemos sido claros en que este tema nosotros lo vamos a llevar a las instancias judiciales y de hecho está puesta la denuncia ya en la Fiscalía, y no una, sino varias denuncias en la Fiscalía. Ojo que nos preocupa también que la Fiscalía no haya hecho nada. Nos preocupa mucho que la Fiscalía casi le pidió permiso de rodillas a la señora Diana Tamaín para entrar al Consejo Nacional Electoral a sacar una copia. Yo soy ingeniero en sistemas, además de abogado, y sé lo que significaba sacar una copia de la base de datos. Era algo que no le iba a demorar más allá de unos 10, 20 minutos, quizás por la información 30 minutos exagerando, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Entonces, cuando callas o cuando hay una justicia que calla o una justicia que tarda, no es justicia. En fin, las cosas están dadas, pero no podemos quedarnos callados. Ese es nuestro voto, ese voto de rechazo, ese voto de decir las cosas no están bien y no estamos de acuerdo con este sistema. Entonces, Lolo, esta ya es una posición, digamos, a mucho más largo plazo. Están pensando trabajar desde la Asamblea. Obviamente, siendo un buen grupo parlamentario, dista mucho para poder tener los votos suficientes para una actuación en donde ellos puedan imponer, por llamarlo de alguna manera, algún proyecto, ¿no? Va a tener que realizarse diálogos, reuniones, a lo mejor el otro grupo grande les propone juntándose, de ahí ya les faltan menos legisladores que a los otros. Todo esto se viene y el voto nulo pasa solo por la protesta que no podían dejar de mencionarla, Lolo. Pero ya digo que muchas veces los candidatos han aludido a que o han denunciado que ha habido fraude. Yo creo que si no se puede probar el fraude, hay que hacerse cargo de eso. Claro que han presentado miles de actas, pero ya explicó el Consejo Nacional Electoral que algunas eran repetidas, otras no tenían la inconsistencia que decían, etcétera. Bueno, no lograron probar el fraude. Entonces hay que hacerse cargo de eso y continuar. Porque también hay otro peligro que tiene Pachacuti. La apuesta por el voto nulo no es el único peligro. El otro peligro es de que el bloque legislativo sea manejado o sea disputado por la CONAIE, por los dirigentes de la CONAIE. Aquí teníamos entonces un candidato, Yacu Pérez, que apeló a todos los ecuatorianos, que conquistó ese electorado pobre de las ciudades, a los jóvenes, a los ecologistas. El candidato sin duda más interesante de la primera vuelta. Bueno, no supo qué hacer con eso y ahora se ha reducido otra vez a un líder de la CONAIE. ¿Quién va a manejar el bloque legislativo? La CONAIE. Si maneja Pachacuti con esta apertura democrática de construir una plataforma para gobernar a todo el Ecuador, entonces los líderes rebeldes de la CONAIE pueden pasarse a la oposición. Pero si trata de reconquistar la CONAIE o de evitar el desacuerdo, entonces puede perder el voto urbano de los jóvenes, de los ecologistas y volver a ser un líder rebelde de la CONAIE. Este es el segundo riesgo que ha asumido el candidato. Y creo que lo ha hecho porque no encontró un destino democrático para un candidato derrotado. Y este destino era hacer acuerdos. El líder de la CONAIE y de Pachacuti hubiera sido Yacu Pérez para acuerdos, para negociaciones políticas, si es que asumía democráticamente esa derrota con la protesta necesaria. Todos los ecuatorianos sabemos que el proceso ha sido mal manejado. Esto ya sabemos, pero no podemos quedarnos en lamentaciones, tenemos que vivir el futuro. Entonces, tampoco el hecho de tener un bloque legislativo importante garantiza que automáticamente van a tener acuerdos y van a poder recuperar o resguardar ese electorado que obtuvieron en la primera vuelta. Entonces, está en problemas Pachacuti, aunque tenga un bloque legislativo fuerte.
Claro, entonces Darwin ahí lo que un poco nos falta entender, digamos, al resto es si puede haber un rompimiento entre la CONAIE y Pachacútec, que siempre ha sido su brazo político. Sus líderes principales, el señor Vargas y el señor Issa, tienen una definición. Ellos tienen una posición que no es la del voto nulo, sino tienen ya una posición frente a otro candidato. Pero Pachacútec con sus legisladores, ya el brazo político, podría entonces verse también dividido en una actuación y fraccionarse este logro que con Yacu Pérez han tenido y que les acerca más a esta visión nacional que nos dice Lolo Echeverría y que todos la entendemos, esta visión ya no solo de Pachacútec, sino de visualizar el país en donde todos tenemos cabida. Darwin, y la formación suya nos permite entonces también que ustedes visualicen de otra manera el quehacer político de Pachacútec. Efectivamente, esto va a ser de menos a más. Yo creo que es muy prematuro juzgar lo que va a pasar con el futuro de Pachacútec teniendo el bloque asambleístas que tienen. Repito, esto, a nosotros vamos a tener los ojos del país encima de nosotros. Eso téngalo por seguro. Y yo más bien creo que por ahí va a ser el juzgamiento. El tema de la CONAIE, miren, no es la primera vez que tenemos diferencias con la CONAIE. Hemos tenido evidentemente diferencias, pero siempre cuando ya se ha tomado una decisión en Pachacútec, con dirigentes o sin dirigentes, la CONAIE, a través de sus bases, siempre ha respaldado estas decisiones. La CONAIE es una organización social quizás la más grande y la más organizada del país, pero también una organización que ha contribuido mucho al país, más allá, repito, de los errores o aciertos de sus dirigentes. Ahora mismo, tanto Vargas como Issa, que son los dirigentes de la CONAIE, y bueno, señor Issa del movimiento indígena de Cotopaxi, lo que han dicho es que hay que llamar un voto nulo ideológico. Nosotros no le ponemos nombre al voto nulo, el voto nulo es voto nulo y punto. En ese sentido, creemos de que son muy respetables todos los criterios, pero vamos a ver después de las elecciones lo que pasa. Yo estoy seguro que el país va a terminar dándonos la razón, porque más temprano que tarde cualquiera de los dos candidatos finalistas van a querer ejecutar ese plan que nos están diciendo ahora. Es decir, más temprano que tarde van a querer delegar el seguro social a la iniciativa privada. O más temprano que tarde, si es que gana la otra tesis, va a querer meterle la mano al Banco Central. Y ahí nos van a encontrar nosotros defendiendo lo que por derecho le corresponde al Ecuador. En un caso que no se privatice el seguro social, porque estamos en contra de ese tipo de acciones, me parece que hay que manejar más bien un tema de que no se le meta la mano al seguro social. Y en el otro caso, también defendiendo no solamente con los 27 legisladores, sino con toda nuestra base social, con CONAIE, con el Curronari, con CONAICE, con FENAIE, defendiendo a sí mismo que no se le meta la mano al Banco Central. Ahí estaremos para trabajar a uñas y dientes con el pueblo ecuatoriano, que es básicamente al final del día lo que a nosotros quien a nosotros nos eligió y por quien debemos rajarnos acá en la Asamblea Nacional, y ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver cuando estemos en la Asamblea Nacional. Darwin le consultaba a Salvador Quispe si a Pachacútec le interesa, por ejemplo, en un acuerdo ir en busca de la presidencia de la Asamblea, y él dijo sí. Y no es que le damos nomás la presidencia, no, en un acuerdo que tenga unas bases programáticas, pero eso nos recuerda lo que dice Lolo. Lolo dice la democracia es en virtud de los acuerdos, en virtud de propuestas claras, concretas, o también en eso usted encuentra, Darwin, que no hay la posibilidad de un acuerdo para organizar la Asamblea Nacional. Por el contrario, coincido con Salvador, y porque lo hemos venido trabajando. La bancada de asambleístas no ha estado quieta, ha estado reuniéndose permanentemente. De hecho, anteayer y ayer hemos estado en sendas reuniones. Anteayer participamos del Consejo Político, ayer tuvimos una reunión solo de los legisladores. ¿Haciendo qué? Construyendo la agenda legislativa que vamos a proponer para un acuerdo, porque estamos conscientes de que en la Asamblea vamos a tener que ponernos de acuerdo si queremos tener algunas dignidades de la Asamblea, pero más allá de tener dignidades, vamos a tener que lograr acuerdos para poder llevar a cabo esos proyectos que le ofrecimos al pueblo ecuatoriano. Sin acuerdos no vamos a poder cumplir nuestros ofrecimientos de campaña. Eso estamos totalmente claros. De tener la presidencia, claro, no nos quita el sueño tener la presidencia, pero tampoco es un requisito sine qua non, es decir, que si no nos dan la presidencia, entonces no va a ejecutarse nuestra asamblea, nuestra agenda legislativa, para nada. Nosotros hemos dicho que aquí hay una agenda y sobre esa agenda vamos a lograr los acuerdos con cualquier bloque. Uno. Dos, con cualquiera, hemos dicho con absoluta no hay, Darwin, hay un límite con cualquiera, sea, por ejemplo,
si el correísmo les plantea o Creo les plantea un acuerdo, ¿ustedes no tendrán problema? Nosotros no tenemos problema, no tendremos problema, justamente le iba a decir, porque cualquier acuerdo, y esto lo tenemos ya decidido al interior del bloque, cualquier acuerdo que se llegue en la Asamblea va a tener el límite de la Asamblea, va a ser en el marco legislativo, solo ahí, no va a traspasar ese acuerdo a un acuerdo al Ejecutivo, con cualquiera. Si mañana llegamos a un entendimiento con X o Y partido, no es que eso ya signifique un apoyo al Ejecutivo, y eso lo tenemos no solamente claro y lo hemos trazado así en nuestra agenda legislativa. Una cosa es la Asamblea Nacional, que va a tener que aprender a autoorganizarse, aprender a caminar como el primer poder del Estado que es, con asambleístas patriotas que estén pensando no en el dueño de su partido, no en el jefe, no en el amo, o no en quien los manda, sino en el pueblo, porque a nosotros nos eligió el pueblo, no tenemos por qué regresar a ver dueños de partido, caciques de partido, para llegar a acuerdos. Por eso es que estamos diciendo que el desenvolvimiento en la asamblea va a ser muy importante. Hemos dicho, vamos a llegar a acuerdos, sí, siempre y cuando los asambleístas nos permitamos conversar entre asambleístas. Pero si viene un bloque y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que mi jefe me diga, anda, conversa con mi jefe, ahí se equivocaron con nosotros, porque evidentemente nos están dando otro mensaje. Nosotros queremos llegar a entendimientos con los asambleístas porque el pueblo nos eligió a nosotros, no a los amos o a los jefes o a los dueños de partido o caciques o como le quieran llamar. Bueno, Lolo, entonces ahí está la otra parte. Si bien la propuesta política del voto nulo tiene que ver para no, pongámoslo así, no, una especie de no contaminarnos con uno de los dos que pueda llegar a la presidencia, pero sí viene ya en cambio el rol político en la Asamblea, y Darwin ahí se ha dicho, hay la posibilidad con cualquiera, con una agenda mínima, pero con cualquiera, mientras se pueda hacer una agenda legislativa. ¿Completa esto la propuesta política de Pachacútec, Lolo? No, me parece que no está claro. No tiene claro, me parece, porque responde al problema de que una posición es la CONAIE y sus dirigentes y otra posición es Yacu Pérez. Y están en posiciones absolutamente diferentes. Y va a pasar lo mismo en la Asamblea. Tarde o temprano, los representantes de Pachacútec en la Asamblea se van a dividir entre los seguidores de la CONAIE, entre los seguidores de Pachacútec, los que busquen el bien del país y los que busquen su propio bien. Entonces, ¿quién les va a imponer? ¿Se permitirán que se declaren traidores por parte de los líderes revoltosos? ¿Entenderán que sean constructores de democracia si es que hay alguien que propone apoyar un proyecto de ley concreto, etcétera? Me parece a mí que no se puede dejar esta ambigüedad en la política. Han desperdiciado una posibilidad de unidad y lo que están es apostando a la diversidad. Y hay cosas que es fácil de decir, pero no es fácil de ejecutar. Por ejemplo, con nosotros no es cuestión de hablar con el jefe, con el dueño. Y entonces, ¿con quién se habla? Con las bases. ¿Y quiénes son las bases? Lo que dice el jefe. Entonces, esta ambigüedad no funciona, no funcionará en política. Pero la verdad es que los hechos hablan por encima de las teorías y de las palabras. Y los hechos son de que el voto nulo favorece al correísmo. En las encuestas se ve que en caso de libertad más irían votos a Arauz que a Lazo. Ya, esa es la verdad. Entonces, esta idea del voto nulo probablemente produzca la desbandada y produzca esto que sobrecoge y da escalofrío, que el movimiento indígena, que ha sido vapuleado, denigrado, humillado, perseguido, apresado, que se le quitó la sede de la CONAIE, que ha sido maltratado, no tenga, en este caso, la rebeldía para oponerse al candidato que le hizo esto. Es sobrecogedor. Solo se entiende porque haya una presión de la izquierda
del grupo marxista, de los líderes más revoltosos del movimiento, para disfrazar lo que ellos quieren, que es apoyar a la izquierda, aunque les haya aunque les haya humillado. Esto es incomprensible. Claro, entonces Darwin, en esta última reflexión que les pido es, si ustedes han reflexionado todo esto, si ustedes llevan y la propuesta se mantiene así, ¿no es entonces una forma disfrazada de respaldar al candidato Arauz? Y que además puede ser una forma disfrazada que solo limite una votación. Y usted nos ha dicho claramente, la segunda parte es la asamblea. Claro, para nada, porque mire, lo mismo hubiesen dicho si dejamos en libertad, o sea, si dejamos en libertad, que fue una de las tesis que se discutió al interior del movimiento, no digo que no se discutió, de hecho tuvo algunos votos cuando se sometió a votación ya para tomar la decisión final, que pudo haber sido la tesis que ganaba. Y obviamente sabíamos que cuando hubiésemos salido con esto, lo primero que nos hubiesen dicho, han tomado una decisión para apoyar a Lasso. Entonces, en esa disyuntiva no podíamos caer en ese juego de decir, bueno, decidamos esto en base a lo que nos van a decir. Tenemos que tomar decisiones en base a lo que nos están diciendo. Nuestras bases son más de 24, no solamente son las 24 provincias, son aproximadamente 40 delegados del Consejo Político, que cada uno tiene un voto razonado y hace consultas a las bases, y en base a eso es que nosotros respetamos eso de ahí, aunque le pongo un ejemplo, mi provincia, por ejemplo, mi provincia, El Oro, trajo la votación desde la provincia, después de la consulta a las bases, de que dejemos en libertad las bases, pero somos orgánicos. Acá ya una vez que hubo todo un consenso y incluso una votación y hubo toda una reflexión, se dijo, bueno, triunfó la tesis del voto nulo y nosotros somos orgánicos y somos respetuosos de aquello. En ese sentido, nosotros creemos de que no hay mayor problema con el tema de la CONAIE. Yo no le veo por ahora mayor problema, porque hemos dicho como asambleístas, y por eso tomo el tema de la asamblea, que tenemos que plantear tesis que le favorezcan al país. No podemos seguir, y ahí sí coincido con Lolo cuando él dice que Pachacuti rebasó de estar hablando de temas indígenas a temas nacionales. Y ahora mismo estamos hablando de temas nacionales. Y yo le pongo un ejemplo. Vamos a proponer desde la Asamblea una presión tal de que las tasas de interés bajen a un dígito. Obviamente no será pues de una sola, será tal vez a través de un efecto gradual, pero ¿quién no puede estar de acuerdo en todo el país que las tasas de interés de la banca bajen? Porque ya no se las soporta en el nivel que están, no se soporta el abuso de los cobros de las tarifas bancarias que tenemos. Yo creo que ahí vamos a desarrollar, vamos a hacer causa común con todo el país, y en ese sentido, si uno de los candidatos que triunfa para la presidencia toma esta tesis, trabajaremos con el Ejecutivo, y si no la toma, si le parece mal, pues seremos oposición, pero nosotros tenemos una propuesta clara por el país. Otra propuesta que hemos tenido, el libre ingreso a la universidad. Yo creo que eso es una lucha que debemos mantenerla y la vamos a sostener junto a los jóvenes, junto a las universidades, porque este país no soporta más de que 3 horas definan el futuro de un joven, y eso definitivamente es una aberración. Yo vengo de ser presidente de la FEU y dirigente universitario en mi segunda carrera, y comprendo como el que más este tema de la educación. Ahí le dejo planteando 2 temas que para nosotros son fundamentales y que no necesariamente van a favorecer solo al sector indígena, van a favorecer a todo un país. Temas como estos vamos a ir planteando paulatinamente en la Asamblea a fin de que podamos irlos solventando, solucionando, debatiendo, porque es importante que el país debata lo que en verdad le interesa. Es importante poner en el debate las tasas de interés que no se soportan más. Es importante poner en el debate del país el tema de la educación, que está muy venida menos en nuestro país. Se ha convertido casi en una educación limitada. Los jóvenes están ahora mismo prácticamente jugando TikTok o viendo TikTok en las casas porque no pueden acceder a la educación superior, y en ese sentido tenemos que preocuparnos por ellos. Son nuestra preocupación y lo vamos a llevar al debate nacional. Lolo, entonces ahí está, es una propuesta, tienen estas 2 líneas, yo creo que en esas 2 líneas de reflexión está lo que ha de hacer el Ejecutivo, o sea, bien podría el Legislativo dictar una ley, pero las tasas de interés no bajan porque haya una ley, ¿no es cierto?, sino porque se aplique una política económica, y ahí van a encontrar entonces las dificultades. Pero esta es la propuesta política de Pachacútec, Lolo. Pero ahí está dibujado el problema. Mire, una posición lógica como la que acaba de expresar Darwin, eso es lo correcto en democracia.
estas son nuestras condiciones y esto es lo que se negocia. Bueno, las dos propuestas que he dicho, las tasas de interés y el libre acceso, ya prometió el candidato Lasso. No escuchó el debate, las dos propuestas hizo el candidato Lasso. Entonces el problema es, ¿y los líderes revoltosos de la CONAIE estarán contentos con eso? ¿Serán suficientes esas propuestas? ¿O habrá otras propuestas mejores del candidato Arauz que desconocemos? ¿Con quién está hablando el candidato Arauz? Yo lo que creo es que aquí hay un problema para el futuro. Es decir, la CONAIE, la dirigencia de la CONAIE específicamente, ha trabajado. Se nos fue el audio del... Sí, se fue el audio. Se fue el audio de Lolo, sí. Bueno, esperemos a ver si es que nos volvemos a conectar, es más bien ya para agradecerles y despedirnos, pero ahí está, Darwin, una reflexión sobre lo que ustedes acaban de lo que usted acaba de decir. Ese es un tema que también lo vamos a llevar a debate a la Asamblea Nacional, el pésimo servicio de Internet que tenemos en este país, ¿no? Definitivamente también tenemos un problema serio. Y en eso usted tiene formación. Sí. Sí, en realidad vamos, en este país nos hemos acostumbrado hay un montón de cosas, ¿no? Ahora sí Lolo está nuevamente, perdón, se interrumpió. Sí, bueno, lo que decía es que hay un problema para el futuro. En el futuro, ¿cuál es la acción política que le queda a Yacu Pérez? ¿La de negociar acuerdos políticos o la de protestar contra el gobierno? Ahí está el problema. Entonces, su electorado interno, porque yo creo que con estas dubitaciones, con estas posiciones, el electorado urbano, los jóvenes, los ecologistas le abandonarán. Pero lo que le queda, entonces, tienen que escoger, porque esto es la novedad que ha introducido el candidato Yacu Pérez. Este es el reto que les ha puesto internamente. Trabajar por construir, por acceder al poder para gobernar el Ecuador, o simplemente protestar para mantener las tesis del viejo marxismo. Tienen que escoger entre las dos internamente, porque cualquiera, si vuelve un candidato al estilo de Yacu Pérez, podría intentar recuperar nuevamente ese electorado abierto. Pero si triunfa uno de los candidatos de este liderazgo protestatario de la CONAIE, se volverá simplemente a la protesta, al rechazo, a la denuncia, pero no a proponernos un plan de gobierno para todos. Bueno, y esa es la disyuntiva. Entonces, yo quiero agradecer al abogado ingeniero Darwin Pereira, secretario general de Pachacuti, y al licenciado periodista y arquitecto Lolo Echeverría. A los dos, gracias por reflexionar. Gracias, Darwin. Gracias, Lolo. Un gusto saludarles. Estaremos en contacto entonces. Gracias a usted, Francisco. Y gracias también. Muchas gracias, muy amable, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella.